¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos el día de hoy transmitiendo nuevamente desde Café Claroscuro. Un saludo a Marco desde aquí. Saludos, Marco. A Vane. Pues un saludo a Ecumene, nuestro productor general, y Sí, Martín detrás de cámaras. Este, si se dan cuenta, hoy no está la maestra Paola. Está Javnio. ¿Qué tal, Javnio? Buenas muy tardes. buenas tardes. Pero tenemos un invitado especial, el doctor Hernán Calderón. Hernán Calderón, Gracias. de la barca. El día de hoy hicimos un pequeño detour, como se dice. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la filosofía desde el punto de vista de la estética. Y este tema va a ser expresionismo alemán. Lo consideramos que es algo importante porque es una de las expresiones, valga la redundancia, una de las maneras en que el mismo ser humano busca, ¿no? Una forma de comunicarse y que al cual no nos hemos acercado. Hemos hablado de diferentes aspectos de la filosofía, pero creo que es la primera vez que hablamos desde la estética. Y es a partir de ahí como abordamos esa temática. Fue un poquito curioso la manera como llegamos al tema. Sin embargo, aquí estamos para hablar un poco de en qué consiste el expresionismo alemán y por qué se da ahí. Entonces, La vez anterior, pues estuvimos hablando del romanticismo. No crean que lo vamos a parar. De hecho, hablamos mucho en el sentido de la poesía, ¿no? Estuvimos trabajando específicamente el romanticismo inglés. Y a partir de de esta visión, ya llevábamos al romanticismo alemán. Entonces, bueno, lamentablemente le mandamos un saludo, no lamentablemente le mandamos un saludo, pero le mandamos un saludo a Paola, que pues está siendo operada ahorita de uno de sus ojos. Entonces, esperemos que quede, que en eso está. Esperemos que salga muy bien de su operación para que nos pueda acompañar. Pero platicando con el doctor Calderón, ¿verdad? Sobre el tema que habíamos cubierto, pues empezamos a hablar sobre esto y llegamos al punto del expresionismo, que es un tema que en realidad, al menos yo en lo personal, como arte no manejo, ¿no? Uno estudia filosofía, pero no, las artes son muy distintas, ¿no? Y la forma en cómo se lleva a cabo el arte ya en general, ya trasciende sobremente las ideas que llevan atrás, sobre todo a uno que de repente es muy lógico, tratar de verlo desde una manera del arte o de la pintura, ¿no? Nos causan conflicto, así que aquellos que estén en mismas situaciones que uno, pues espero que también lo estén dando con nosotros, ¿no? El doctor aquí nos va a empezar a platicar sobre esta corriente artística, ¿no? Que ahorita lo veo muy calladito, pero hace rato no parábamos, ¿no? De ver todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué le gusta del expresionismo en particular? Bueno, para hablar de expresionismo, es definirlo. Y definirlo no precisamente se habla lo correcto. La palabra expresión dice cómo expreso una emoción, un sentimiento, y en este caso cómo se expresa a través del arte. Cuando hablamos del expresionismo estamos hablando también no nomás de pintura, estamos hablando de poesía, de literatura, de cine, porque tenemos que acotar que el expresionismo es un movimiento que tiene que ver con lo social y lo político. Es un movimiento de denuncia. No es un movimiento como el impresionismo, que es un movimiento que tiene que ver con la técnica. En esencia, para entender el expresionismo, tenemos que poner el antecedente en el impresionismo. Los impresionistas del final del siglo XIX, pues su propuesta era romper con las maneras técnicas tradicionales ortodoxas de la pintura. Por eso rompen, porque ellos están convencidos de que no es únicamente la manera de la técnica la que se puede apreciar como si es bueno o es malo. Bueno, ahí nomás una pregunta, pues es interesante esto. A pesar de que rompen con la técnica, eran maestros de la técnica, ¿no? Claro, Sí, o sea, sí. ¿no? O sea, para romper hay que ser experto, ¿no? Claro. Sí, para proponer nuevas formas de hacer cosas, se tiene que precisamente ser docto en lo que se hace. Claro. Entonces, rompen porque primeramente rompen porque no son aceptados
en la ortodoxia tradicional de las galerías de la época. Y pues, para citar impresionistas, pues ya los conocemos de sobra, de Monet, Manet, Cézanne, que ahorita hablamos de Cézanne, bueno, todos grandes de la época. Renoir. Renoir también. Nomás que los impresionistas son criticados, si se puede llamar así, por los pintores que después tendrán un nombre como expresionistas. ¿Cómo critican? Pues siguen siendo, es palabra mía, ñoños, porque siguen usando los mismos temas burgueses, temas que únicamente son formas diferentes de pintar, pero en sí el tema era lo que no gustaba a los expresionistas, sino la parte de aportación importantísima es cómo enfocan el punto en la luz. Los impresionistas pintan la luz. ¿Sí? O sea, y para pintar la luz, ellos están pintando lo efímero, están pintando lo fugaz, la impresión que me da lo que yo estoy viendo. Y de ahí pues hay muchos ensayos, muchas prácticas de todos los impresionistas buscando precisamente la atmósfera. Ellos precisamente llegan a dominar la atmósfera y hacen como suyo el icono de cómo van a poder pintar lo efímero, que es la luz. Okay. Entonces, ahí hay un movimiento, esto precisamente en lo gótico, cuando veamos el romanticismo, ¿no? Sí, La así importancia en la arquitectura. Sí, adelante. Y tiene mucho que ver también que ahora los expresionistas lo que hacen es se alejan un poco del impresionismo francés y lo que empiezan a hacer es ver más la línea, las formas. Entonces, si nos damos cuenta, tiene un poquito que ver. Por eso en el cine funciona mucho porque empiezan a descubrir, digamos, a partir de la misma pintura, empiezan ellos a trascender ya en el cine y lo hacen. Si teníamos acá en pintura manejos de colores, acá va a ser todo más drástico y a manejar tonos grises, por ejemplo, en el cine. Claro, es cine blanco y negro, silente también, pero aún así se tomaban a veces la molestia de pintar cuadro por cuadro, o sea, el film, para poderle darle color. Y en cambio ellos lo que hacen es, la expresión está más bien en los rostros de los actores y en la forma de comunicar también. Aquí es como empiezan a irse dando diferentes maneras, ¿no? Y dentro de esa misma escuela, que solo dura más o menos de 1905 al 20, hay quien dice que se extiende hasta el 29, es entre las dos guerras prácticamente. Mucho tiene que ver, después del horror, ¿no? de la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial, los horrores que producen, y es lo que van a empezar a representar. Tanto en la obra de cine como ahora sí en la poesía, en la literatura, y es lo que se empieza a plantear a partir de todas estas cuestiones. Tenía yo por acá, dice, lo que maneja es más, se carga mucho de lo que son las atmósferas, todo es sombrío, lóbrego, todo es se trata un poquito de formar incluso la misma realidad que está uno viviendo por las consecuencias de la guerra. O sea, la realidad ha cambiado tanto que ya cuando regresas después de la guerra, cuando regresas a casa, todo lo ves diferente. Todo destruido, ya no hay bosques, no hay lugares verdes, sino todo está abandonado prácticamente. Sí, de hecho, ahí yo me di cuenta que obviamente también, aparte de unos filósofos que vamos a mencionar en su momento, pues se basa mucho en el existencialismo de Sartre, ¿no? En esta reducción del absurdo, ¿no? Existencialista, después de la guerra. Y cómo... ya viene después, okay. Son consecuencias. Ok, son consecuencias Sí. propiamente, ¿no? Ok, interesante. Y esto precisamente que hablabas ahorita, ¿no? El manejo de la costumbre como tal, ¿no? Hay un filósofo que se llama Deleuze, ¿no? Uh-huh. Y Deleuze maneja o plantea este concepto de cómo nuestros ojos están acostumbrados a la costumbre, ¿no? Valga la redundancia en este sentido. Siempre percibimos las cosas desde un punto de vista de lo que ya estamos educados a hacer. Y a partir de esto, él se avienta una frase muy famosa, ¿no? Que me gusta porque se cree en el arte, digamos, se cree en la ciencia,
Ahora, se cree en la ciencia, ¿no? Entonces está interesante por eso que estábamos ahorita mencionando, ¿no? Trascender entonces estas técnicas, no en tanto la técnica misma, sino en la costumbre de lo que la técnica expresa. No sé si estoy patinando Sí. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en el expresionismo, o sea, la parte más importante es salirse de la técnica y hacer cosas absurdas o atrevidas. Por ejemplo, en el expresionismo se trata de pintar la fealdad. O sea, siempre hablamos de la estética, lo bello, pero no necesariamente lo bello es lo único que puede ser arte. O sea, la expresión es cómo te voy a provocar que tú sientas una emoción y no importa, o sí importa, que sea a través de la fealdad, porque la fealdad está denunciando una manera de ver. Por ahí hay un cuadro, hay cuadros haciendo la comparativa que es un cuadro, por ejemplo, impresionista y que es un cuadro expresionista. Y el mismo tema, pero cómo se pinta diferente. La otra parte importante, que ya lo había mencionado, es hace una propuesta que aun cuando no hacen un manifiesto, porque no es un movimiento de un grupo que se junta para hacer un manifiesto político, sí tienen presente lo social y tienen presente todo, una crítica a la modernidad, a la industrialización. Cuando se llega al siglo XX, se va terminando el siglo XIX, se piensa que ya estamos a la modernidad y que el mundo va a ser otro, mucho mejor. Y resulta que todo eso se viene abajo cuando viene la Primera Guerra Mundial. Incluso muchos pintores expresionistas mueren en la guerra o se suicidan a consecuencia de los trastornos emocionales de la guerra, ¿sí? La parte entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial genera un movimiento muy fuerte, que es reprimido precisamente cuando el nazismo empieza a tener poder, ¿sí? Lo reprimen porque dentro del pensamiento de esa época se pensaba siempre que había que rescatar la belleza de lo clásico. Y no podía existir arte que no fuera bello y que no fuera basado en las maneras clásicas de pintar. Y eso eran las partes que no toleraban el movimiento nazi, no lo toleraban. Sí, no, racismo. Sí, era aberrante. Sí, y además que pues el creador del nazismo es un pintor frustrado, ¿no? Pues por desgracia. Que es lo que dicen, ¿no? Si le hubieras dejado pintar a Mickey Mouse, a lo mejor la historia hubiera cambiado, pues. Claro. Como burla, ¿no? Porque de hecho le gustaban los dibujos animados de Disney. Entonces, y pues sí, le hubieran dado una beca mejor para que se fuera a Hollywood. Pero bueno, sí, sí hay mucha gente que dice, y estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que si no hubiera sido Hitler, hubiera sido otro, ¿no? Sí. O sea, hay una circunstancia ahí que vive Alemania, ¿no? Lo que sucede es que terminando la Primera Guerra en el 17, perdón, pensaban que la Primera Guerra iba a durar un año o dos en el 2000, en 1913, y dijeron para el 14 ya terminamos con esto, ¿no? Se extendió casi 4 años, y es la primera guerra que se pelea hombre contra hombre, pero también es la primera guerra donde empiezan a usarse máquinas y a usarse químicos en lugar de ya no pelearse de bayoneta contra bayoneta, pues, o sea, lo que ahora nace es fue guerra de trincheras, como dicen, y aventaban químicos y a ver, y ahí te iban, ¿no? Entonces, mucha gente que sobrevivió, pues, sobrevivían, pero sin 2 pies y sin una mano, trastornados. Y de ahí de suerte, por ejemplo, tenemos a Wittgenstein, ¿no? Que fue uno de los sobrevivientes, pero también todo su pelotón, todos sus amigos que eran maestros también murieron en la guerra. Claro. Entonces, por eso estaba medio tocacangas el pobrecito, ¿no? Claro. Sí. Obviamente, todo lo que desarrolla su filosofía, el tratado lógico-filosófico, todo esto, lo que dicen es que se la pasaba escribiendo mientras estaban en las trincheras. Cuando estaba el cese al fuego, se ponía a escribir para, de alguna manera, abstraerse, ¿no?, del que estaba viviendo. Y lo vemos, esas maneras tan, la forma de escribir, que sí, no es tan difícil de entrarle, pero sí se necesita mucha paciencia para poder irlo entendiendo. Y ahí, claro, son cosas increíbles lo que escribe.
contraposición, lo que vemos nosotros ya como resultado después, en estos años, porque Alemania pierde, entonces tiene que pagar, además de que pierde, tiene que pagar a los países afectados y se caen en la vil pobreza. Y aquí es donde vienen estos juegos, ¿no? Por eso podemos ver en el expresionismo ese horror grotesco y esa crítica a la misma sociedad anterior. Si antes se pintaban, por ejemplo, paisajes, perdón, donde la gente iba y comía en los lugares amplios, salían bailando, ahora las escenas se iban a hacer lo contrario. Las mismas personas, pero ahora tristes, en otros lugares más cerrados. Y allá no, la forma de hecho, la forma de utilizar la pintura era muy diferente, ¿no? Sí. Bueno, aquí o sea, tratando de pegar el arte contemporáneo, ¿qué tiene que ver el impresionismo y el expresionismo con el arte contemporáneo? De hecho, es una línea conductora, hay una línea conductora de la historia del arte que nos lleva precisamente a través del impresionismo y el arte moderno. ¿Quiénes son los que son los precursores del expresionismo? Se dice que lo más importante es Van Gogh. O sea, Van Gogh lo vemos como un personaje que pintaba y que hacía cosas que genera toda una moda contemporánea a alabar a Van Gogh. Más sin embargo, Van Gogh tiene algo más que eso. Él es el que inicia, que le llaman los postimpresionistas, y el que empieza a pintar de color, o sea, dice que el color vibre, que el color sea el que manifiesta la pintura. Dicen, hay tres grandes, es Gauguin, el francés Gauguin, Van Gogh, Cézanne, también francés, y Seurat, el que pintan con puntillismo, así como si fueran píxeles. Esos cuatro personajes son los precursores, de alguna manera, del hilo conductor del arte moderno. A finales del siglo XIX, más bien, en 1905, un grupo de artistas en un lugar ¿cómo se llama? En Sajonia, hacen un grupo que se llama El Puente. Ellos tratan de hacer el puente entre lo viejo y la nueva manera de hacer arte, y se llama su grupo El Puente. En Múnich nace otro movimiento que se llama el Jinete Azul, los dos con tintes expresionistas. Más sin embargo, el expresionismo no es una manera de pintar, sino es una manera de aplicar los temas. Uno se lleva de crítica, ese puente se lleva como crítica a Ensor, o el otro pintor Kirchner, Ernesto Kirchner. Él lleva la pintura rostros verdes, o sea, completamente antinatural a la estética que conocemos, porque creemos que es estética. Pinta precisamente la fealdad. Y luego el Jinete Azul pinta lo onírico, pinta algo más romántico, pero también a través del movimiento que le llaman expresionismo. Sí, bueno, un paréntesis en esto que acabo de decir, me parece muy interesante porque, por ejemplo, viendo los letreros, los carteles de la propaganda nazi, pues, ¿no? En los carteles al judío se le ponía siempre con tonos verdes y morados. Y yo me pregunto, oye, ¿por qué, no? Resulta que estos dos tonos son los tonos de la enfermedad. Entonces era parte de imponer a todo mundo, pues, con colores vibrantes, y poner al judío, ¿no? que de hecho, por eso digamos, la impresión o la expresión, ¿no? Al verlo, ya no te desarrolla, digamos, una idea, sino te desarrolla un sentimiento propio de asco, pues, Sí, de rechazo directamente, ¿no? De aprehensión, ¿no? O bueno, ahorita viendo, por ejemplo, yo creo que uno de los que todos conocemos es el famoso grito de Edvard Munch, ¿no? Si lo tienes a la mano, Martín, estaría increíble, ¿no? Tenemos una cuestión ahí muy interesante, ¿no? Porque yo tuve una plática muy amena con un amigo mío, Pablo Ramos Garza, que lo mando saludos si nos llega a escuchar, ¿no? Él es pintor también, ¿no? Y físico, y hablábamos sobre donde vemos que el personaje principal, ¿no? Está gritando, pero la deformación de la figura, no se sabe si en realidad se está tocando la cara o si tiene las manos enfrente. Entonces, en algún punto parecería, pues, que nos está gritando, ¿no? Nos está gritando,
O bien, él está en la desesperación y se pierde, ¿no? Y es algo ahí, ¿qué te parece, no? Sí. ¿Qué interpretación le podríamos dar, Sí, ¿no? Ahí. porque ahí no sabes si está gritando o está tapándose los oídos de que está escuchando un grito. Ah, ok. Esa es la otra parte. Ajá. Y luego también las figuras, los tonos sangre, porque son 4 cuadros, ¿no? Uh-huh. Son 4 cuadros del mismo tema con diferentes colores. Okay. Pero el más intenso es el de que son nubes de sangre, ¿no? Ok, ajá. El formato muy especial, la perspectiva del puente Ajá. que lleva a 2 personajes ajenos a la locura, porque pinta un ser enfermo, como si fuera un enfermo mental, no tiene cejas, la mirada perdida, la boca abierta, en forma de angustia. Y aquí pues la parte que dices, ¿cómo interpretarlo? Bueno, pues dicen, bueno, ¿está escuchando un grito o está gritando? Ah, sí, porque además atrás se ven barcos de guerra, ¿no? Sí, se ven unos barcos pues, al fondo, ¿no? Entonces no se sabe si está avisando, ¿no? O sea, eso precisamente, el buen arte es aquel que te deja en duda para que tú concluyas Que está abierta la interpretación. la interpretación, y esa es la parte interesante. Por eso es que dices, oye, lo ves y desde el punto de vista técnico dices, pues técnicamente dices, pues uno puede copiarlo, ¿no? Más sin embargo, esa simpleza de trazos y esa expresión genera algo que ya trascendió el tiempo, tiene más de 100 años, fue en 1892. ¿Sí? Entonces, ya son muchos años, ya son 130 años, más de 130 años. Y nos sigue. Y sigue impactando. Entonces, la parte esa de que está gritando, se está tapando, sus manos están enfrente. Es tema de discusión, de plática, y de decir, oye, no, yo lo veo así, yo lo veo así. Y esa es especialmente la provocación del arte, ¿verdad? Tiene que provocar. No es algo, lo bello está bien. O sea, yo digo que no sea bello un paisaje, unas flores, no, es bello. Pero ahí está, nomás. Y en ese sentido, este tipo de arte o esta pintura, ¿no? Nos hace trascender nuestras propias perspectivas, nuestras costumbres, como diría el Luz, ¿no? De percibir las cosas, para precisamente llevarnos a un nuevo estilo, ¿no? Un nuevo juicio estético, ¿no? Sí. Que es ahí donde entra, digamos, también la filosofía, el concepto kantiano, ¿no? Entre la estética trascendental y el juicio estético trascendental, que ya difiere, pues, ¿no? Donde entramos en que ya están bien definidas estas cosas, se piensa en un idealismo, que después lo vamos a tocar en otro tema, ¿no? Pero en otro programa, ¿no? Pero trascender es esto de que ya está dado, ya es brincarnos, ¿no? Dicen, bueno, pero sí. también eso es lo interesante, que todo lo pensábamos por dado, sin embargo, es a partir de los errores de esta primera guerra, cuando se da todo este cambio, ese apretón de tuerca, y el mundo cambia completamente. Ajá. O sea, cambia de rumbo, de hecho, la línea histórica a partir de ese momento. Pues. Uh-huh. Y todavía viene otro más adelante, ya en el 33 al 39, ¿no? Con el surgimiento nuevamente de los alemanes, pero ya eso podemos hablar ya después. Pero sí da otro giro completamente diferente también a la misma historia. Sí, las apariencias racionales engañan. Yo digo que sí, porque... Esa razón se engaña. No. Sí, porque supuestamente, ¿cuál es el punto de estudiar la historia? De no cometer los mismos errores. Pero aquí, por mucho que estudie la historia, los errores son por otro lado. O sea, las respuestas se refinan y además cuando ya están aquí o cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente se reciclaron, sino que ya vienen con otra característica, otra manera de ser y se nos van entre los dedos, ¿no? Se nos escurren. Pues. Volvemos a esta idea de Lutz, ¿no? De lo que me mencionaba, pues, o sea, de que creemos en la ciencia. No estamos seguros, pues. Pero si nos quedamos con la idea de que estamos seguros de que las cosas son como son, pues olvídate, te vas a dar un golpe terrible, ¿no? En la frente a la hora que topes con la realidad, que no es como la esperábamos, ¿no? No podemos llegar a esta... Por eso Bock, ¿no?
maneja mucho este concepto de la famosa, el retorno a la utopía, o sea, las verdades como cosas que van a llegar a ser, todavía no son. Entonces, retomamos Es este que concepto. viene ¿no? esta distorsión subjetiva, ¿no? También por Ok. parte de... Ya hubo rompimiento con el idealismo y con todas esas otras maneras de ver a la misma realidad, pero aún así se parte, o sea, no se puede caer en un objetivismo tal cual, porque es más el sentimiento y más lo que se está viviendo y aún así todavía no lo comprendemos. Siento yo que ahorita en el siglo XXI estamos cayendo otra vez todavía estamos pasando por algo similar en el sentido de que ya van 24 años después del 2000 y aún así todavía no se define cuál es la pauta a seguir para ese siglo nuevo. Pues que ahí entra esta otra pregunta que quería hacer en ese sentido, ¿no? Me comentabas pues, propiamente que esto genera un rompimiento en el arte, lo vemos como una nueva concepción y sigue hasta el momento, ¿no? Es la base del arte contemporáneo, pero ahora encontramos que el absurdo se vuelve arte. O sea, como que nos fuimos al otro extremo. Sí, sí. No, hay un personaje, un pintor español, García Villagrán, que acuñó una palabra que dice amparte, o sea, que es el AMPA del arte, y precisamente critica muchas cosas que no son arte, realmente no son arte, porque tenemos que entender que el arte es un comercio, Sí, y el arte tiene que ver con pues responde a un mercado. responde a un mercado. Eso es para otro tema, hablar del mercado del arte, que hay ¿qué pasa después de los años 60 que aparecen todos estos personajes que decimos no es arte, o sí es arte? Como el personaje el italiano Manzoni, creo que se llama, que dijo, si todo es arte, pues yo voy a vender mi excremento. Hizo 90 latas de excremento y las vendió Pesor. Y lo peor es que se las pagan. Pero dice, pero esa lata no tiene valor si se abre. Ya. Entonces, en el mundo del arte, todo el mundo compró latas que se llama merda del artista. Ok. Entonces, hablando de la crítica... Y no puedes abrirla. y no No puedes abrir sabes porque siquiera. no, si la abres, se pierde. Bueno. Entonces ya no tiene valor, tienes que mantenerla exactamente con la etiqueta que le puso el artista. Y para mí es una burla al artista. Dice, bueno, si todo es arte, pues también es arte. A ver, dígame que no. Ajá. Y creo que pesaba 90 gramos, 3 onzas. Ok. Esta es la cotización, precio de oro. Lo que costaba 90 onzas de oro es lo que cuesta. Y se vendió todas. Y vacías 0.5 onzas, ¿no? No, para que veas que sí traía. Traía algo. Entonces saca la parte que es arte, que no es arte, pues es... O sea, como el arte se permite todo, Sí. te lo pregunta quién es el crítico del arte, ¿no? ¿Quién dice que es arte y quién dice que no es arte? Es como esto no es una pipa, ¿no? Más refinadito. Ajá. O sea, más refinadito, con más educación, digamos, artística o estética, ¿no? Claro. O sea, y todo el mundo, pero ¿por qué no es una pipa? Si yo estoy viendo una pipa, sí. Pero estás viendo una pipa pintada. Pero si la tocas, no la puedes usar. No es una O sea, no es una pipa. Es que ¿dónde nos perdimos del David de Miguel Ángel a una piedra? Sí. ¿No? Ah, vaya. O O sea, a un mingitorio como obra de arte también. Claro. Sí. O el plátano pegado con tinta. Sí, Ah, me conté. Sí, bueno, sí, ¿dónde nos perdimos? Hay un Bueno, ¿dónde me perdí yo? hay un video, ¿dónde nos perdimos? Sí, más bien. Hablando del arte, hay un video que se llama La maldición de la Mona Lisa. Ok. En los años 60, la Mona Lisa, o no sé si en los 50 a finales, la Mona Lisa sale en París y se exhibe en Londres, no, se exhibe en Nueva York. A partir que se exhibe en Nueva York, cambia toda la idea que se tiene del arte. Y los marchantes de arte, como se llaman los curadores o los que lucran con el arte, de las grandes, ¿cómo se llaman? Galerías, se dan cuenta que hay un mercado fuertísimo en Estados Unidos de gente muy rica, que el rico siempre está compitiendo por tener más dinero, pero también está compitiendo por tener algo exclusivo. Dice, un rico, ¿qué puede desear que no lo pueda comprar? Entonces, lo único que puede desear que no puede comprar otro es una obra de arte.
Y entonces empiezan a hacer los famosos artistas abstractos, por ejemplo, Pollo, que El los action painting. expresionistas abstractos, porque está el expresionismo figurativo, el expresionismo onírico, y luego ya está el expresionismo abstracto. Hay un pintor ruso, Kandinsky, ¿Cómo no? que él es músico y dice, yo quiero llevar la música a la pintura. Y él es el precursor de la abstracción. Ahora, ¿qué es una abstracción? Es el que tenía no recuerdo cómo se llama, una enfermedad que puedes verlos. Los colores, fíjate que sí he escuchado eso, pero no estoy seguro de eso. Ah, ok. Sí, es de que pueden oler los sonidos o pueden escuchar los Sí. colores, Ver los pero colores. es una condición. Es una condición, sí. neurológica. Ajá. Sí, no es enfermedad, es condición Perdón, neurológica. una condición. Es condición neurológica. Aunque se ha visto que en traumatismos o ciertas enfermedades se puede activar esa condición. Ok. Pues se cree que Beethoven, de hecho, veía los colores. Así es como hacía las armonías. Sí, hay una teoría por ahí, una vez me tocó leer en una biografía y decía que era la manera como él, no que se inspiraba, sino la manera como él veía, porque pues, obviamente escribía notas, pero para escuchar mentalmente las armonías y cómo conjugar los instrumentos, veía los colores así como los iba combinando. Está muy curado porque hay todo un rollo de la teoría de los colores que no necesariamente se refiere a la pintura, sino más bien teoría de los colores abstractos. Sí, en la música. Sí, Entonces le vas dando, son 7 tonos y son 7 colores, entonces los vas combinando una vez que sabes cómo identificar. Está muy interesante ese juego. sí, ¿no? El arte es largo y la vida es breve, ¿no? Sí, y bueno, y en particular, pues yo siempre me he preguntado, y la pregunta, hay una pregunta eterna, ¿para qué sirve el arte? No. Es una eterna pregunta. Pues sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el concepto estético de Hegel, ¿no? Que define al arte como la adecuación de la idea, pues, con la obra. O sea, si yo hago un cuadro, una música, y tú puedes captar la idea que desarrollamos detrás de él, sin necesidad de, entonces eso es arte. Sí. Y al menos para mi forma de pensar, me parece una excelente manera de describirlo, ¿no? Obviamente tiene toda una serie de cuestiones que no estoy capacitado para discutirlas, ¿no? O sea, porque pues me trasciende, ¿no? Con el concepto artístico, no soy artista, definitivamente, pero sí está, No, pues no necesitamos ser artistas para captar. para sentir. Bueno, sí, que a veces me cuesta trabajo sentir una obra de arte, ¿no? Pero vaya, pero sí me parece de repente, por eso luego el pleito que tengo, ¿no? Volvemos al plátano pegado, ¿no? Sí. Lo que sea. Que el artista se pare enfrente y te tenga que explicar qué es lo que dice, ¿no? Pues ahí es donde Sí, pongo yo ahí como que- Y- perdón. Pero eso, bueno, yo nunca he estado a favor de eso, de que el mismo pintor te tenga que explicar lo que quiso decir. Entonces ya le quita todo el sentido a uno como espectador. No, lo que iba a decir es que me acordé ahorita, antes de Plátano con el tape, lo más trascendental había sido el tiburón ese en el cubo, ¿no? Sí, en el Museo de Nueva York. Sí. El tiburón informó. En Formol. Ah, ok. Sí, un ¿Y tiburón. cómo lo Tenía conozco? tenía otra carne podrida, una de estas y moscas. Ok. O sea, cosas así aberrantes, ¿no? Sí. Es un tiburón que vendió como $10 millones, tiburón grande, como de unos 7 pies, Ok. en Una pecera. En una pecera llena de formol, que ahí está sin desbaratarse. El MoMA, estaba en el MoMA de Sí. Nueva York. Un tiburón gris. O sea, Que de hecho también leí esto ahorita haciendo la investigación para el programa, que en el 48 algo así, ¿no? Ahorita que hablabas de Nueva York se volvió el centro cultural artístico, ¿no? Sí, le robó el centro cultural a París. A París, ah, París sí. era Y que utilizan todo este movimiento precisamente para su propaganda, pues, capitalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A eso te referías, pues? Sí, o sea, que había un mercado muy grande de cosas exclusivas. Entonces, tenía que ser cosas diferentes y aparecieron verdaderos pintores. O sea, no digo que, por ejemplo, yo no fuera un pintor. Lo que pasa es que hay pintores que nos chocan. Por ejemplo, ¿cómo se llama? De la sopa Calmes. Andy Andy Warhol. Warhol. Dice, no, pues es arte
pues él se está burlando de la visualización. Dice, si todo es arte y estamos en la época moderna, entonces vamos a industrializar el arte y yo no voy a molestar en pintar, mejor hago serigrafías, serigrafías, reproducciones. Y sigue siendo algo muy caro, o sea, Sí. Warhol sigue siendo carísimo. Eso también se dio en el expresionismo, ¿no? Empezaron a hacer mucho, usar la madera para hacer impresiones, estampados. Sí, bueno, tablas del grabado. Sí, el grabado, pues, para Sí, poder... son técnicas de grabado. Bueno, sí, las litografías, los grabados, que los numeraban. Dice, 1 de 100, o sea, hacían 100, los numeraban y los vendían y después rompían el grabado. Sí. Ajá. Lo rompían. Ok, Procuraban, ya no se y ya pudo. nomás hay 100. Y todo tenía que ver con el comercio, el mercado, ¿no? Pues sí, ajá, sí, Mercado. al final. ¿No? Al final. Y entonces ahí vienen las cosas aberrantes actuales, por ejemplo, lo dicen del plátano. A mí se me hace formidable el cuate del plátano, pero no el artista en sí mismo, sino el que llegó y lo arrancó y se lo comió. Tenía hambre. Se lo comió, se fue y se lo comió. De $250,000 costaba ese cuadro, esa instalación. Ajá. Hay otra que, no sé si ustedes recuerden, hay un pintor, no sé si Courbet, que pinta. Y el ataque, Courbet pinta lo que llama el origen del mundo. Y es una mujer, o sea, con las piernas abiertas, mostrando sus partes pudendas. Ok. No se ve como pornografía, mas sin embargo, pues es una pintura muy que escandalizó la época. De hecho, se duró mucho tiempo guardada, nunca se exhibió. Creo que está en París, no creo que bueno, no sé dónde está ese cuadro. Lo que a mí se me hizo genial es que hay unos videos en YouTube, de repente está el cuadro y aparece una mujer en vestido, se sienta y hace lo mismo. Entonces levanta, está mostrando y todos los cuates, los cuidadores del museo no saben qué hacer. Ajá. O sea, Ok. está bien, dice, esto ahora yo también estoy haciendo arte, o sea, estoy haciendo una instalación, yo mismo soy una instalación, que me echan al bote, que me corren, no sé, pero ya provocó, eso también O provocó. sea, al menos no le echó pintura a la Mona Lisa o se pegó, ¿no? Bueno, yo mándalos. Claro, porque esa es otra cuestión, ¿no? Sí. Ya el cómo por volverse, digamos, por volverse como un símbolo del capitalismo, Un trending. cómo se ataca pues a la obra en sí, Sí. por ser en la obra como que un manejo cosas del capitalismo, pues, de la estructura actual, ¿no? Sí, de monetizar algo como es el arte, está bien, tiene un precio, hay quien compre, pero se vuelven cosas que no cuestan tanto como valor, las exageran. Bueno, Millones de dólares. Bueno, y volviendo al expresionismo, me parece que esto que de blog que les comentaba, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo en ese sentido, la cuestión de que, como ya sabemos que la utopía no existe, pues, ¿no? O sea, vamos a atender a la utopía, pero sabemos que la utopía no vamos a llegar jamás a ella, ¿no? Sin embargo, usarla como modelo o algo, ¿no? Sí, es De una lo que no ha sido, ajá. Es una dirección a la utopía, ¿no? Y ahí es entonces donde en el arte el expresionismo busca este concepto, me parece. O sea, el escribir, el hacer una obra que no es, como esto es fea, ¿no? ¿Verdad? Que escandaliza. Escandaliza, pero que no está llegando a la perfección como Cézanne, ¿no? Como las obras de, ahora sí, el neoclásico. Lo neoclásico. Las obras clásicas, ¿no? Ajá, sí, claro, ¿verdad? Ahorita que dices eso, yo quiero poner en perspectiva el tema del grito. Imagínate, el pintor en la época, 1892, que exhibe el grito. Imagínate el tiempo donde era mucho la ortodoxia de la técnica y de los temas, y de repente aparece un personaje hasta medio diabólico. O sea, todo lo que provocó en la época ese cuadro, ¿sí? Porque también tenemos que poner en perspectiva los pintores en la época que hacen sus obras, como son fuente de ataque o de denostación o de burla. Porque o sea, realmente hay mucha valentía de los artistas, mucha valentía de mostrar cosas, de mostrar lo que ellos están haciendo. Hay un autorretrato, no recuerdo ahorita el nombre del pintor, pero es un autorretrato de un desnudo que es también bastante grotesco, ¿no? Sí, Ajá. hablas de mucho. ¿De quién? ¿Hablas del grito? No, ya es otro artista.
no recuerdo, pero está hablando esta expresión pues corporal, ¿no? Es un autorretrato de un desnudo de él mismo, pues, pero el cuerpo no es nada estético, pues, ¿no? Está... Sí, Ay, Dios. cuerpo feo, sí. Sí, Sí, cuerpo feo. sí. Sí, ¿lo tienes por ahí? Ah, ok, perfecto. Y es el manejo también, que me interesó mucho, este concepto también nietzscheano, este pleito entre lo material y lo ideal, ¿no? O sea, que el cuerpo esté dividido en mente y alma, ¿no? O que tengamos esta diferencia entre lo material y lo ideal, de una manera el expresionismo trata de trascenderlo. Sí. Pero fíjate, la otra pregunta es si el arte viene con nosotros de tiempos inmemoriales. O sea, por ejemplo, podemos darnos cuenta que siempre hay un conductor que nos va a hablar desde las artes de las cavernas, que no sé si lo tomaban como arte o eran temas místicos o temas de otro tipo, pero tenemos toda una historia como seres humanos de que siempre el arte forma parte de nosotros, la música, la escultura y la pintura. Que llega hasta nuestra época, ¿sí? Hace 20.000 años, no sé si 20.000 años, las pinturas de Lacroix o de Altamira, en España, pues son evidencias de que traemos las manifestaciones o las maneras de expresar cosas de nosotros, plasmarlas y hacerlas una realización figurativa o simbólica. Y la necesidad de comunicar también, ¿no? El hecho de contar algo, pues una historia, la trascendencia desde dónde venimos. O sea, entonces, el ir plasmando en las mismas paredes, ¿no? Curiosamente, también algo simbólico, no era solamente un autor, sino que varias personas plasmaban sus manos ahí. Sí. O sea, entre varios hacían contar la historia. Y de esa manera ya se hacía una tradición que se iba contando de una generación a otra. Entonces esto lo hace ya que en un sentido de pertenencia les corresponde a nivel cultural a todos. No solamente al que contó la historia o al que se puso a dibujar, seguramente eran varios los que estaban preparando la pintura, los pinceles, todo eso, y contando la historia de más. Y es que además a la hora de plasmar tu mano, pues, ¿no? Ahí, sabiendo pues que vamos a morir, ¿no? Sí. Entonces es como que para que la gente recuerde o haya una memoria de alguna manera, ¿no? Sabiendo que el cuerpo se va a deshacer, ¿no? Que ya no vamos a estar aquí. Que quede ahí un recuerdo del abuelo, ¿no? Sí. Que sabemos pues que en la tribu eventualmente no va a haber más que la tradición oral, ¿no? Pero que haya ese recuerdo ahí de, mira, esa fue la mano del señor que te digo, ¿no? Sí. Fíjate que sí era real el viejito ¿no? O querer mantenerlo ahí como por razones como un espíritu protector. Sí, un espíritu retenido. O pintar un bisonte para capturar su espíritu y poder salir y cazarlo. Sí. Ok. Y Sí. hacer algún rito alrededor del bisonte para que el bisonte aparezca y lo podamos cazar y lo podamos comer. Pero también cuando ya tenemos satisfecho la comida, necesitamos el ocio para poder hacer esas cosas. Sí, okay. Sí, claro. ¿Y seguimos en cierta forma haciéndolo o no? Sí, claro. Okay. Sí, ahorita que hablabas de la ciencia, yo pienso que se ha cambiado, el nuevo Dios es la ciencia, porque al final la búsqueda es la verdad. Hay quien la busca en lo divino, hay quien la busca en la ciencia, pero en esencia es lo mismo. Y no hemos La búsqueda de cambiado la verdad. tanto. La foto que nos enseñaste hace rato, ¿no? Con el pedazo de venado. carne. Sí, sí, De sí. mi papá. Sí. O sea, en esencia es lo mismo que hace, no sé, 20.000 años o 30.000 años. Pues. Es extraer la pieza de carne porque es lo que vas a comer, ¿no? Claro. No el hecho de ir y matar nomás para pegarlos a la paga, sino ir y aprovechar todo lo que trae, pues, hasta los huesos de los cuernos. No, y lo que implica, ¿no? Porque pues, digo, en la foto, igual no sé, por respeto a mi padre, no se las voy a mostrar, ¿no? Y a ustedes, pero la cuestión es de que pues va cargando una pieza de carne de 20 kilos y es muy probable que la haya cargado alrededor de 10, 15 kilómetros, ¿no? A través del monte, ¿no? Entonces, el esfuerzo que implica, ¿no? En la nieve. En la nieve, ¿no? Caminando para darle de comer a la gente. Pues, o sea, vaya, Sí. ya trae un contexto muy interesante, ¿no? De
del proveedor, ¿no? Sí. Y no es el hecho del deporte, de ir y darle un balazo en la cabeza con un rifle de una calibre gigante, y nomás por el hecho de que le puedes dar alcance, sino es ir y pedirle una pieza para alimentar a gente. Sí, claro. Que es otro contexto, pues, de otra forma. Sí, sí, igual ya conlleva otras. Igual habrá gente que dice, sí, pero mataron al pobre animalito. Un lobo se lo iba a comer. Entonces, que alimente a 20 personas o una manada de lobos, pues mejor las personas. No, ¿y cuántos animales mueren cuando cultivamos algo, no? Sí. Vaya, entonces ahí ya hablamos de... Sí, hay mucha... alguna moralidad de ahí, ¿no? Mucha moralina, ¿no? Mucha moralina, entonces sí es donde ya cae, pues, en los extremos. Claro. Y ahí sale muchas veces. Y bueno, volviendo a la filosofía Pero, en ese sentido artística, pues volvemos otra vez al concepto de lo que estaba manejando Nietzsche, ¿no? En todo esto, ¿no? En particular, ¿no? O sea, él toma estos valores, pues, sociales, etcétera, los pone en cuestión, ¿no? Lo que Deleuze ahorita que estábamos toma como las costumbres, pues, ¿no? La moral se vuelve costumbre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué ocurre, no? Como un ejemplo del arte, lo que decías, ¿no? Vamos a separarnos de la costumbre de la técnica, ¿no? Para poder generar una nueva perspectiva y así cambiar, pues, nuestra manera de ver las cuestiones para poder generar una auténtica moral, una auténtica ética, ¿no? El mismo blog que estaba yo mencionando, pues se va en contra de las religiones dogmáticas precisamente por lo mismo, ¿no? Porque está rígido, estricto, ya están definidas y vemos a lo que llegan estas definiciones, pues, ¿no? Después de un tiempo, ¿no? Es que siempre lo hemos hecho así. Pues sí, pero no, siempre no existe, estamos más allá. Conforme lo vamos aplicando, va cambiando la naturaleza de nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra misma clima, ¿no? El cambio climático, ¿no? Etcétera. Y eso implica una nueva visión, ¿no? Y si nos quedamos atorados en una forma particular, pues no, es muy fácil que perezcamos, ¿no? Que dejemos de existir como especie, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ¿qué es lo más importante aquí? Sino el seguir vivos como especie, ¿no? Y el seguir cultivando. Aquí es donde responde también el expresionismo, ¿no? Cansado ya de tanta hipocresía hasta cierto punto, de lo mismo, de esa vida de lujos también que se daban, ¿no? Durante el siglo XIX, la primera parte, con todo y que habían pasado por la Revolución Francesa, pero con la nueva burguesía viene una otra respuesta. El impresionismo pintaba mucho a la burguesía, y ¿qué es lo que hace el expresionismo? Negarla al punto de decir, no todo es bonito, no todo es ir a comer al parque, sino que vean esto, el horror de la gente que muere en los diferentes lugares, producto de las fábricas, de la explotación, en el mismo siglo XIX, ¿no? Entonces, sí, hay gente muy rica comiendo en los parques, haciendo picnics, pero hay mucha gente que apenas sale de la fábrica cansado y muere saliendo de aquí mismo. Entonces, estos horrores, y luego si a eso le agregamos un poquito, eso también, los problemas sociales que se empiezan a ir generando a través o después de las mismas guerras. Ahí tenemos el resultado de la guerra rusa, o sea, la revolución, pues, que curiosamente se va dando al mismo tiempo que está la primera guerra, y es cuando aprovechan. Viene la guerra del 13, y pum, se van todos para la primera gran guerra, pues entonces va generando, es como una secuela todavía, y es parte de esos movimientos no tanto de la no aceptación, sino bien propuestas nuevas. Yo creo que por eso el expresionismo nunca se juntó a decir, a partir de hoy vamos a ser expresionistas, y estos son nuestros 10 puntos. No fue necesario. No se manifiesta. No se manifiesto, y fueron diferentes respuestas que conforme se fue avanzando y con el nuevo siglo es como empezó a irse. De aquí van a venir así propuestas nuevas, que los mismos, lo interesante es como, por ejemplo, tenemos a Goya, va cambiando, ¿no? Ahora los españoles empiezan a ir tomando forma, surge Picasso, va a venir Dalí, va a estar el Modigliani con Italia, ¿no? Pero todos en Francia. O sea, lo que hacen es irse a París y empezar a ir como un nuevo movimiento otra vez, pero nuevamente en Francia,
porque hay más también como sentido y más libertades también a la misma vida, pues, y más respuestas. Eso por un lado. Pero incluso los mismos norteamericanos viajan, ¿no? A Europa y a París, que es París era una fiesta, como dice el libro de Hemingway, pero y aquí empieza a haber todo un movimiento nuevo que no necesariamente es una contrarrespuesta al expresionismo, sigue siendo, pues. Y bueno, hablar de Picasso ya sería otra cosa, ¿no? Porque él hizo varios movimientos y querimos se rebasaba solo. Pues sí, es otra cuestión y sería hablar más de historia del arte, pues. Bueno, me recuerdas que hablando, ya salimos por el surrealismo, Sí. me daba cura, me decían que por qué Dalí tenía tanto dinero, ¿no? Y una de las cosas era de que se supone que invitaba a comer a todos sus amigos, ¿no? Y ya cuando estaban comiendo y todo, a la hora de pagar, pagaba con un cheque, pero atrás se aventaba un dibujo y lo firmaba. Entonces los dueños o sea, el dueño del restaurante era como que o lo cobro, Sí. o me quedo con la obra de la obra de arte de Cuesta él. más. Nunca lo Tramposo. sí, nunca lo cobraban, ¿no? Entonces, en cierta forma, comía gratis, Sí. pedía lo más caro, ¿no? Etcétera, y ahí está, ¿no? Con la misma obra, ¿no? Bueno, pero son estos conceptos, ¿no? Qué interesante esto que dices. Entonces, no es probablemente un movimiento, o sea, no es no responde a una agenda social, ¿no? O sea, no Ni responde artística, ni artística ni nada, simplemente se dan las circunstancias para que se dé este desarrollo. Porque es que el artista, el arte ese cuenta la historia de su época. O sea, es un referente, es un reflejo de cada época de la humanidad. Probablemente conocer la historia a través del arte es más fiel que conocer la historia a través del escrito. Porque si yéndonos al tema de los campos morfológicos o yéndonos al tema del inconsciente colectivo que habla mucho Jung, dice, pues entonces hay un campo colectivo, hay una conciencia colectiva de la especie. Entonces, la especie, la parte más profunda del ser humano se manifiesta a través del arte. Si somos capaces de escribir la historia del mundo a través del arte, sería mucho más rico, pero se pone un antecedente. Si una persona, un grafólogo, nomás por la forma en que escribo, me dice si estoy mintiendo, si estoy nervioso, si estoy feliz, nomás si es mi firma o no mi firma. Si yo a través de unos rasgos puedo hablar de mí, ¿qué será la humanidad a través del arte hablando de su historia? Entonces, hablando de si pudiéramos leer el arte, podríamos leer la historia de la tierra, de la humanidad, a través de todas las obras de arte, porque cada artista da un pedacito de su historia y da un pedacito de su vida, De su perspectiva. de su perspectiva en el momento que vive. Por eso es que, dice, ¿para qué sirve el arte? Pues dice, pues no sirve para nada, ¿o para qué sirve? Claro que Pues sí, es un texto. Claro, ¿sí? es un texto valiosísimo. Claro, así lo maneja Humberto Eco, ¿no? Como una obra abierta, precisamente sujeta, ¿no? Y me recuerda precisamente a una polémica que hubo cuando el material radiactivo empezó a salir. Hubo una cuestión de cómo le vamos a hacer para diseñar algo, ¿no? Un logo, una imagen que trascienda el tiempo, porque obviamente este material radiactivo, los desechos radiactivos van a durar miles de años y no sabemos si vamos a seguir hablando el mismo idioma, si vamos a tener las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, ya el hecho de que se piense o se crea, ¿no? Que digas tú, oye, efectivamente, independiente de que cambiemos de toda ¿cómo se llama? La manera de expresión, la simbología, la semiótica propia, ¿no? Hay una manera de poder explicarle en un futuro a alguien que a la hora de que vea un símbolo, sepa que no debe de abrirlo, que no debe de tocarlo porque va a morir, ¿no? Ese ya habla de temporal, Sí, claro. Y el expresionismo se maneja también ahorita que mencionaron a Jung, ¿no? Se maneja mucho en este concepto, ¿no? El trascender precisamente la técnica de un momento en particular, ¿no? Mira, esto, aunque no sea tan bello, pues es más humano, nos rinde o nos da esa capacidad. ¿Hay preguntas?
No, Ya están. Hay saludos y comentarios. hay saludos y comentarios. ¿Qué nos dicen los saludos? Saludos al invitado y a todos. Gracias. Paola nos manda saludos a todos. Gracias, Qué Pablo. bueno, Paola. Sí, Espero que nos estés viendo con los dos ojos. sí, todavía. Con los dos ojitos. Ándale. La que necesita. Y ya, hasta ahí. Un comentario grande y es un poquito extenso de Ecumen TBS. Dice, los expresionistas se inspiraron principalmente en las corrientes esotéricas del simbolismo de finales del siglo XIX. Se coincidió con el tiempo con el fauvismo francés. Dice, hecho que convirtió a ambos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. Ese suena a Tula. ¿Mande? Suena a Tula. Sí, suena a Tula. Sí, Es el leía de temprano también el como fauvismo. Fauvismo es un movimiento francés, muy parecido al impresionismo, pero tiene otras variantes. Pintan de un trazo, son pinturas de un solo, o sea, no hacen... tiene mucho que ver con la técnica. Matisse es uno de ellos, Derain, otro francés. Son los representantes del fauvismo, que son las fieras, ¿no? Okay. Las fieras. Y se puede confundir con el impresionismo, porque es muy colorido, pero se puede confundir con el expresionismo, pero el expresionismo usa colores negros. El fauvismo son colores intensos y casi son colores puros, y no los mezclan. No hace una mezcla previa, sino con los colores puros y a través de pinceladas firmes. Tiene mucho que ver con muy diestros en la técnica. es como la pintura japonesa, ¿no? Con un solo pincel haces Bueno. trazo, pues. Pues, bueno, sí, trazo, sí, porque un pintor está haciendo aquí sus mezclas y las va aplicando. Sí. ¿No? Los impresionistas van vendiendo puntilleos, ¿no? Por ejemplo, Seurat, que son como si fueran pixeles, ¿no? Sí. Porque decían, el color que se mezcle, sin mezclarse, que a lo lejos me dé un color. Sí. Sí, si yo pongo un amarillo Y un azul al y un lado. azul, entonces voy a ver verde en la distancia, si están muy pegaditos. Y entonces tiene mucho que ver con la técnica. Otra de las cosas que tienen, por ejemplo, los impresionistas son los temas. Antes los temas eran, o sea, rompe con los temas, pinta lo cotidiano, la vida cotidiana, ¿sí? Y pintan un campesino, pintan una taberna, pintan tomadores de ajenjo, fumadores de pipa, Una niña con una cubeta. una cubeta. O sea, esa es la parte de los impresionistas. Y Lo cotidiano, ¿no? Tomar lo cotidiano, rompen con Y los expresionistas, ya. pintan personajes, por lo general son personas, y también pueden pintar paisajes, pero principalmente personas, ¿sí? Y siempre Están declarando una emoción. se pueden pintar sobre fondos negros porque brinca más el color, y nunca tratan de no usar colores. La carne no tiene color carne, puede ser azul, puede ser verde, puede ser amarilla, puede ser de cualquier color, y tener trazos de otros colores, rojo, azul, para ver el rostro, ¿no? Entonces, grotesco, los ojos desorbitados, o los ojos tristes, o los ojos con furia, o con depresión. Y esa es la parte que choca, ¿no? Que pega. Oye, esto es muy fuerte. Sí, que lo que hacen es, se puede tomar como una especie de denuncia, porque lo que te retratan a la realidad, pero ya vista con estos ojos de no progreso, sino al contrario, de puros fracasos, pura angustia en la misma sociedad. Entonces, sí, ahorita estaba pensando, la misma niña que habías visto jovencita con aquella cubeta, ahora vas a ver la imagen de una mujer toda ajada, todo porque es la misma sociedad a la vuelta de varios años y ya descompuesta, en un estado descompuesto, ya sin ninguna ilusión. No sé si ustedes recuerdan una pintura de Van Gogh que se llama Comedores de Patatas, que es una familia pobre que está en una luz central, fondo negro, y las caras, incluso son caras tristes, tipo caricaturescas, grotescas, como caricatura.
Entonces, son campesinos o son mineros en las minas de carbón de Bélgica, creo que eran mineros. Entonces, ese es expresionismo, o sea, por eso es que Van Gogh se le considera uno de los principales precursores del camino del expresionismo, Como un igual puente. que un puente, igual que Munch, igual que los fauvistas, porque son previos al expresionismo que se estructura como tal en 1905, cuando de alguna manera manifiestan una manera diferente de hacer las cosas, se llama el puente, ¿no? Pues el Van Munch es el que pinta a la mujer, ¿no? Y Sí, tiene varios tiene estilos. varios besos, tiene varios, tiene pinturas que no se parecen nada al Nada, grito, ¿eh? Ok. Nada se parecen al grito, pero me va dando del estilo, sí. como que el grito fue fuera de totalmente su forma tradicional de pintar. Después empieza a hacer como una especie de dibujo, un trazo, y le da color, pero también son muy grotescos, las manos muy alargadas, huesudas. Se hace como autorretratos y los ojos los pómulos muy hundidos, la quijada salida, ¿sabes? Alguien cadavérico, pues. Incluso no se fijan en la perspectiva, o sea, no tratan de hacer perspectiva. O sea, pueden hacer perspectiva, pero no están preocupados por dibujos o pinturas que den realmente La la proporción. proporción tradicional de lo que es. Ahí también están los naïf, el naïf que pinta como niños, también se considera un expresionismo. Sí, Y de ahí ese tipo de imágenes medio alargadas por hacia un lado, caídas, es lo que toman, por ejemplo, en el cine. Son los escenarios que reproducen esas ciudades, como el cartelito que se hizo, para el programa, es de un escenario y es más de teatro más que de cine, porque se puede hacer en un stage y ese lo puedes cambiar, meter imágenes incluso de papel, ¿no? Y juegas mucho con la perspectiva. Entonces puedes darle de tamaño de 1 metro y tú lo estás viendo, si la persona está muy alejada, lo ves como si fueran de 5 metros. Y es algo muy, juegas pues, con los puntos. Aquí, por ejemplo, que ya no nos va a dar tiempo, la otra visión que le dan en el cine, pues es todavía va más allá, ¿no? Hay más vivencia, pero al mismo tiempo hay representación de todo este horror porque va pasando en las mismas sociedades. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Nosferatu, que es una adaptación de Drácula, pero aún así una adaptación muy, muy diferente a la novela, con ese tipo de impresionismo. Lo que sí, con lo que culmina esta serie que empieza con una película de 1913, hasta 1920-22, ya con Metrópoli. En Metrópoli lo podemos ver, es como el cierre de toda una época, pero en Metrópoli podemos ver la grandeza de la producción, o sea, miles y miles de personas trabajando como extras, y se ve, o sea, ahí sí no hay, ahí no hay, por ejemplo, empalmados imágenes en un mismo film, sino que también las personas realmente están ahí trabajando como extras, al estilo después ya en Hollywood. Pero aquí estamos hablando de un tiempo en que para poder ilustrar una película, pues hacen también obras monumentales que luego se van a reproducir en los años 30. Ya en el momento real, ¿no? E histórico. Pues bien, estamos llegando, ya pasamos creo que de la hora. No sé si tengan alguna pregunta los compañeros que nos están viendo desde el otro lado. Excelente. Pues doctor, qué un placer platicar, qué buena Muchas onda, gracias. se diste la vuelta y que no sea la última vez, Por la ¿no? invitación. No, sí, aquí Muchas gracias. sí, porque siempre es bonito, ¿no? Estamos por invitación. No, qué autoinvitación, no. No, el tema. La verdad es que yo pregunté, oye, ¿quién sacó el tema? Y dice, pues tú. ¿Cómo? Yo. ¿Cuándo? Bueno, no me acuerdo muy chico. Estaba muy pequeño. A mí pasa aquí la ventaja. Pues nos vamos despidiendo entonces, el pasado de la hora.
Sí. que siempre se nos va el tiempo, ¿no? Sí. Pero es señal de que nos estamos divirtiendo, ¿eh? Y nos la pasamos a gusto. Pues muchas gracias, doctor Hernán Javnio, Júmenes / Tula. Miguel, Martín, muchas gracias. Y Paola, esperamos que te recuperes para Sí. tenerte aquí la próxima semana. Y nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias, campeón. Ya, nos subiremos ya a YouTube el programa.